Petronomics, a 3 años del modelo del cambio. Hola, mi nombre es Simón Gómez y soy el director del Centro de Pensamiento Vida. Este jueves 7 de agosto se cumplieron 3 años de iniciado el gobierno del presidente Gustavo Petro y por este motivo les traigo mi videocolumna Petronomics, a 3 años del modelo del cambio. En el discurso ante el Congreso de la República el pasado 20 de julio, al inicio de su cuarta y última legislatura y en la locución presidencial del día martes 5 de agosto, el presidente rindió informe de los resultados en política económica de su gobierno. A 3 años del comienzo del proceso del cambio en la sociedad colombiana, es tiempo de hacer un balance de la dirección en la que va el país. El éxito o fracaso relativo del gobierno de Petro debe ser medido en términos de la implementación del programa de gobierno que triunfó en las urnas y de los resultados de dicho esfuerzo en mejorar la vida de los colombianos y las colombianas. Este programa tuvo 2 objetivos fundamentales: darle inicio a grandes transformaciones en el modelo productivo colombiano, transitando de una economía extractivista y rentista a una economía productiva y ambientalmente sostenible, así como avanzar en corregir las más oprobiosas desigualdades de nuestra estructura económica. Sin duda alguna, la recién aprobada reforma laboral y la ratificada reforma pensional son 2 pasos monumentales en la corrección de las desigualdades en un país que tuvo un índice de Gini de 0.539 en el año 2024. El hecho de que a los trabajadores se les pague completo el recargo dominical o los festivos, sus horas extra, entre otras mejoras a sus derechos y prestaciones laborales, representa un paso definitivo en la lucha contra este fenómeno de la desigualdad. De la misma forma, la reforma pensional implicará que le llegue como derecho un bono pensional de 240.000 pesos a más de 3 millones de adultos mayores, en un país donde solo 1 de cada 4 viejos recibe alguna pensión y donde la miseria y el hambre de nuestros viejos representa una de nuestras más grandes vergüenzas sociales. Por otra parte, las cifras de pobreza monetaria recién publicadas por el DANE para el año 2024 son elocuentes. Entre 2022 y 2024, 2.094.000 personas han salido de la pobreza monetaria, llegando a mínimos históricos, bajando del 36.6% en 2022 al 31.8% en 2024. Esto se suma a unos sostenidos aumentos reales del salario mínimo decretados por el gobierno nacional, que suma un aumento real del 6,72 en 2023 a un 6,80 en 2024 y proyectándose a un 4,5 al cierre del año 2025. Los mayores aumentos del salario mínimo real en los últimos 20 años en este país. Al combinarse estas reformas con sostenidos aumentos en el mínimo, junto a otras políticas sociales, como veremos más adelante con la reforma agraria, sería de esperar que un análisis de la distribución funcional del ingreso en Colombia durante el gobierno Petro muestre un cambio en beneficio de las mayorías trabajadoras. Es decir, el pedazo de la torta de la economía nacional que va a los trabajadores en comparación del pedazo que va al capital y los empresarios ha crecido. Los aumentos en el mínimo, así como la reforma laboral, han sido objeto de innumerables críticas por la prensa y por los portavoces del empresariado. La narrativa es que cualquier mejora en las condiciones de los trabajadores va a descarrilar la economía, que va a quebrar las empresas, va a aumentar el desempleo y va a aumentar la mal llamada informalidad. Sin embargo, los números muestran una realidad muy diferente. Aumentos reales sostenidos en el salario mínimo no han llevado a mayores índices de desempleo. Hemos presenciado cifras de desempleo en mínimos en la historia reciente. Llegamos en el mes de abril del 2025 a un 8,8%, la más baja en todo el siglo XXI. Esto debería hacer reevaluar los dogmas de la economía ortodoxa que pretenden volver sentido común que el salario es solamente un costo de producción. Pues no, el salario no es solamente un costo de producción, sino que en el agregado de la economía el salario representa la principal fuente de demanda en una sociedad. Si los trabajadores de Colombia tienen más ingreso disponible, pues más gastan, las empresas más venden, el ciclo económico se dinamiza. La flexibilización laboral solo empeora las condiciones de los trabajadores y en la economía no existe ningún consenso que abaratar los costos laborales aumente el nivel de empleo.
Un estudio, incluso en la revista Ensayo sobre Política Económica, editada por el propio Banco de la República en el año 2009, evaluó que la contrarreforma del 2012 del gobierno Uribe no aumentó el nivel de empleo y que por tanto reducir los costos salariales no indujo mayor contratación. De la misma forma, las cifras de pobreza monetaria del DANE indican que la contribución al aumento en el ingreso real de los quintiles 2, 3 y 4 es precisamente debido a fuentes laborales. Es decir, que el aumento en el salario mínimo ha incidido de manera directa en la mejora de la situación de los trabajadores de Colombia. Incluso para los más pobres, el ingreso laboral, es decir, para el quintil 1, que pesa en la canasta 1.97, representa el principal determinador de un aumento en su ingreso, contradiciendo el argumento de que una mejora de los ingresos de los asalariados afecta a los trabajadores de la economía popular. Aumentar los salarios de los asalariados sí aumenta la demanda efectiva y por tanto las ventas de los trabajadores de la economía popular. En definitiva, en la lucha contra la desigualdad y la pobreza, los datos respaldan al gobierno. Ahora, en materia de transformación productiva, ello implica un reajuste sectorial de los motores del crecimiento, pasando de ser una sociedad dependiente de la extracción mineroenergética o la especulación financiera a ser una sociedad cada vez más basada en sectores reales, intensivos en mano de obra, en conocimiento. El crecimiento sostenido del sector agropecuario, llegando a niveles de crecimiento anual del valor agregado de doble dígito entre el tercer trimestre de 2023 entre 2024, así como las extraordinarias cifras de exportaciones agropecuarias, cuando se comparan con las fuertes caídas en la explotación de minas y canteras, en la estadística de valor agregado por actividad económica, dan cuenta de ese cambio. El cambio además en la canasta exportadora del país da cuenta de una profundización de la diversificación productiva. La canasta no mineroenergética entre enero y junio del 2025 aumentó 21,7% frente al año anterior y por primera vez en más de 10 años representa un mayor porcentaje las exportaciones no mineroenergéticas, agroindustria, exportaciones no tradicionales, que las exportaciones mineroenergéticas del país llegaron a un 52,7%. Esto es una muestra de que el modelo va dando sus frutos. Ahora, una de las principales políticas que apalancan esta transición que estamos viviendo es la reforma agraria, que llega a las 634.000 hectáreas de tierra fresca en proceso de democratización al campesinado de Colombia. Luego de décadas de contrarreformas agrarias que a sangre y fuego dejaron al país con la concentración de la tierra en 0,89 en 2022 en su índice de Gini de tenencia de la tierra, uno de los más altos del mundo. Miles de campesinos accediendo a la tierra fértil otrora improductiva representan no solamente lucha contra la desigualdad, sino un proceso de modernización de la economía colombiana que tiene el potencial de desatar el potencial agropecuario y agroexportador del campo en Colombia. La reforma agraria es el perfecto ejemplo de esas transiciones que describe el programa de gobierno. Procesos de transformación de la economía productiva territorial que también implica un cambio en la economía política. La tesis es que para que crezca y se modernice la economía nacional, esta se debe democratizar. Que una economía donde unos pocos concentran el potencial de creación de riqueza es una economía que limita su propio crecimiento y que si esta se da en sectores rentistas y poco intensivos en mano de obra como el sector financiero o el sector extractivo, es un crecimiento que sí aparece en las cuentas nacionales, pero no impacta el desarrollo nacional. Es fundamental crecer, sí, pero es igualmente determinante cómo, dónde y en qué sectores se crece. Si aumentan las ganancias de los bancos o las multinacionales mineras, aumenta el PIB, aunque la situación del colombiano de a pie siga igual que antes o puede estar incluso peor. Por último, la baja en la inflación durante el gobierno sí ha tenido relativo éxito. Sin embargo, el Banco de la República ha utilizado un martillo para combatir la inflación cuando lo que se necesitaba era un bisturí. Presumir que la inflación de la pospandemia era un fenómeno monetario que se debía combatir manteniendo altísimas tasas de interés y metiéndole un frenazo a la economía es no haber entendido las causas de esta inflación de la oferta. Uno de los efectos de estas tasas de interés nominales tan por encima de la inflación es que la inversión se ve atraída hacia los títulos de deuda pública y hacia la especulación financiera en general y lejos de la inversión productiva. Con unas tasas tan altas es mucho más negocio invertir o comprar títulos de deuda que invertir en una fábrica o un cultivo, y esto es un gran incentivo al rentismo.
El principal motivo de la baja en la inversión privada es este fenómeno, frenando la economía y atentando contra los esfuerzos en industrialización y diversificación sectorial de este gobierno. De no ser por estas tasas de interés tan altas, la inflación seguiría bajando, pero el crecimiento económico estaría bastante más acelerado y la transformación económica aún más consolidada. Le hace daño al país la falta de coordinación entre la política monetaria y la política fiscal y pone en entredicho la supuesta independencia del Banco de la República, beneficiando con su política intereses rentistas financieros y afectando el desarrollo nacional. Sí, a 3 años de iniciado el camino económico trazado en el programa de gobierno Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022-2026, se está teniendo importantes éxitos. Aún a pesar de un Banco de la República que sistemáticamente ignora su mandato constitucional de combatir el desempleo y buscar el crecimiento económico, que premia con sus altas tasas de interés real la especulación financiera por encima de la inversión productiva y con ello dificulta el crecimiento de la industria. Aún a pesar de una pesadísima herencia en materia fiscal y de deuda pública, así como la dificultad que tuvo el gobierno de materializar la justicia tributaria para financiar la inversión pública, con un Congreso que aprobó una reforma tributaria que ya venía descafeinada y que luego, por decisiones inexplicables de la Corte Constitucional, vio aún más reducido su alcance. Aún a pesar de un número de sabotajes, trabas, dilaciones, el cambio avanza y se consolida. Muchas gracias.